Filosofando, un podcast para pensar en voz alta. Bueno, estamos acá de nuevo. Hemos cambiado la configuración, la verdad que hacía falta con esta cámara para que se viera bien, cambiar la luz también, que no sea tan directa, y cambiar el tono también, porque ese tono cálido que me servía con la cámara del celu, con este, no sé si vieron el último episodio, que se ve como un tono verdoso, horrible. Así que bueno, esta será nuestra nueva configuración, medio de streaming, pero la verdad es que nada, solo somos y pretendemos ser nada más que un podcast. Mi nombre es Sasha y esto es Filosofando, un podcast para no todos, la verdad, pero capaz que sí, para vos. Y en el episodio pasado hablamos de esta idea bastante incómoda en Sartre, ¿no? De que estamos condenados a ser libres. Y no voy a volver a explicar todo eso porque si no viste el episodio anterior, anda a verlo, básicamente. Te recomiendo eso. Pero sí quiero hacer una pequeñísima aclaración de que a veces se suele malinterpretar bastante a Sartre. Yo misma lo he hecho. Y es que cuando Sartre habla de libertad, no nos está diciendo que podemos hacer cualquier cosa. Por ejemplo, si me despiden de mi trabajo, en esa situación, yo no elegí que me despidieran, ¿no es cierto? Y si además tengo deudas, tengo un alquiler que pagar, y no consigo trabajo hace meses, como es por ejemplo mi situación, no es que de repente, porque entiendo el concepto de que soy libre, tengo 20 opciones disponibles, ¿no? Mi situación específica y la de cada uno de ustedes y de nosotros en general pone límites muy concretos a nuestra libertad, ¿no es cierto? Pero para Sartre no es que tengas libertad de opciones a elegir, sino que tenés libertad de opciones sobre cómo posicionarte ante esa situación, frente a lo que me está pasando, principalmente. No elegí necesariamente la situación que me está tocando, pero tengo que relacionarme con ella de alguna manera, ¿se entiende? Y ahí es justamente donde aparece el tema que vamos a tratar hoy. Porque una cosa es entender esto intelectualmente y otra muy distinta es sentirlo. Entonces hoy vamos a hablar de la angustia, que es un concepto muy interesante en Sartre. No sé si alguna vez les pasó esto de que a veces están en su casa, un fin de semana, por ejemplo, o tienen un día libre, no tienen obligaciones inmediatas, no tienen ningún plan pensado, y en teoría podrías hacer lo que quieras, ¿no es cierto? Y entonces aparece esa pregunta justamente, ¿no? De ¿qué hago? Parece una pregunta ínfima, parece ridícula incluso, ¿no? Porque de repente se formulan un montón de opciones en tu cabeza. Bueno, puedo leer, puedo mirar una serie, puedo salir a caminar y que me dé el sol y que me pueda generar vitamina D y que después no tenga deficiencias y que el médico no me mande a tomarla como suplemento. Podría cocinar, podría dormir. Tengo opciones, muchas opciones. Y sin embargo, muchas veces nos quedamos paralizados, ¿no es cierto? Y lo extraño es que, por ejemplo, cuando a mí me pasa, no estoy paralizada porque no puedo hacer nada. Estoy paralizada porque puedo hacer un montón de cosas, ¿no? El abanico de opciones es bastante amplio. Porque nadie me está diciendo cuál elegir. No hay un horario, no hay una obligación, no hay alguien esperando que haga determinada cosa. La decisión está pura y completamente de mi lado o de nuestro lado, como quieran ver el problema. Y eso, que en principio debería sentirse como libertad, a veces se siente pesado, ¿no es cierto? Que a veces tenemos tantas opciones que decimos, oh, qué paja, ¿no? Esto de, oh, la puta madre, qué paja, no sé qué hacer. Y por lo general terminás pelotudeando, terminás viendo algo reels en el celular o mirando una serie o lo que sea, ¿no? Y creo que ahí empecé lo que quiere decir Sartre cuando habla de este nuevo concepto que nos trae, ¿no? Que es la angustia. Porque el problema no es solamente que podemos elegir, sino que tenemos que hacerlo. Y acá Sartre diferencia dos cosas: miedo de angustia. El miedo
va a decir Sartre, tiene un objeto, ¿no? Tiene algo a lo que yo le tengo miedo, ¿no? Por ejemplo, puedo tener miedo de un perro, puedo tener miedo de una enfermedad, puedo tener miedo de perder el trabajo, puedo tener miedo de un montón de cosas. Es decir, hay algo de un afuera mío que yo percibo como una amenaza. La angustia funciona de una manera distinta, por así decirlo. Sartre usa para explicarlo la idea de el vértigo. Cuando estamos al borde de un precipicio, puedo tener miedo de caerme. Pero también puedo darme cuenta que existe la posibilidad en una parte de mi psique que me plantea una pregunta. ¿Qué pasa si me tiro? Y ahí es donde realmente aparece el vértigo. Esa sensación de ver y, ¿no?, que todo sea grande y se achique, y que nos produzca una suerte de mareo, ¿no? Porque no estoy pensando solamente en algo que puede pasarme. Estoy pensando en algo que yo podría hacer incluso de manera inconsciente. Sartre no le gustaría que yo dijera el inconsciente, pero ya lo vamos a discutir. El miedo apunta hacia cosas que pueden suceder, ¿no? Esto que les decía hace un ratito, es algo externo a mí que me puede llegar a pasar. La angustia aparece cuando me encuentro frente a mis propias posibilidades, ¿no? Esto de que les decía, la imagen mental de es un día libre y tengo millones de opciones para elegir y termino no eligiendo ninguna porque me angustio. Y eso es bastante incómodo porque no puedo simplemente alejarme de esas opciones, va a decir Sartre. Y es muy real también. No puedo alejarme de ese pensamiento de que tengo un montón de opciones para hacer y ignorarlas, por así decirlo. Tengo que decidir entre hacer alguna de ellas. Incluso cuando yo digo, ay, qué paja, decidir, tengo un montón de opciones, y terminar viendo reels en el celular también es una opción dentro de las que habías barajado, ¿no? La que menos energía consume, la verdad. Y quizá por eso la angustia tiene ese algo tan particular, ¿no? No me está diciendo solamente que algo malo puede pasar, me está diciendo, vos también podés hacer algo. Y que no hay nadie que pueda elegir por mí. Y ahí aparece este concepto del que hablamos la semana pasada en el episodio anterior, de la responsabilidad. Porque incluso dentro de una situación que no elegí, tengo que posicionarme frente a ella. Entonces, mis decisiones importan. Y acá aparece una pregunta que a mí me incomoda, sinceramente, y es ¿cuánto de esa respuesta es realmente mía? Porque no elegimos todos desde el mismo lugar. No es lo mismo perder un trabajo teniendo ahorros que perderlo sin tener plata para llegar a fin de mes. No es lo mismo equivocarte cuando tenés una red que te sostiene que cuando un error significa no comer ese día. O no comer durante varios días o durante una semana, imagínense. No es lo mismo tener 10 puertas adelante que tener una sola. No es lo mismo tener donde caerte muerto que no tenerlo. Y en este sentido, yo estoy muy agradecida con mis viejos y con mis amistades, con la gente que tengo cerca, con mi pareja, porque nada, cumplen esa función de apoyo, de red. Que si no fuera por ellos, hoy capaz que estaría viviendo en la calle, porque después de que me separé me quedé sin nada. Bueno, en fin, me fui por las ramas. Pero bueno, esto que puede parecer una discusión filosófica, que es bastante abstracta en algún sentido, aparece todo el tiempo en la política, sobre todo cuando hablamos de la pobreza, ¿no? Porque siempre hay un discurso bastante extendido que dice, ay, si quiere puede, el que se esfuerza llega, pasa que vos no te esforzás lo suficiente, es pobre porque quiere, ¿no? Si yo pude con todo lo que me pasó, cualquiera puede, ¿no? Estas son unas cosas que por ahí a veces dicen miembros de mi familia también. Y que tenemos tan naturalizadas, ¿no? También, en eso pienso. Y que si no hacemos una crítica sobre eso, es muy difícil entender al otro. Y ahí hay algo que me parece profundamente problemático, porque convierte una diferencia de posibilidades en una diferencia moral, ¿no? Como si una persona que vive en la pobreza simplemente hubiera elegido mal entre todas las opciones que tenía, sin contextualizar a ese sujeto, ¿no? Como si la pobreza fuera casi una decisión personal. Como si todos estuviéramos parados frente a las mismas puertas y algunos simplemente decidieron no abrir ninguna y bueno, se quedaron donde se quedaron. Pero esa es una visión bastante pobre, hablando de pobreza y valga la redundancia, ¿no?
porque justamente no contextualiza al sujeto, no pone al sujeto que ponemos en juicio, en este caso el pobre, ¿no? En un contexto social, en un contexto cultural también, que, que muchas veces implica, ¿no? No es lo mismo haber nacido en un barrio precarizado que haber nacido en Capital Federal, por ejemplo. Y depende también qué zona de Capital Federal, ¿no? Tenés más posibilidades, menos posibilidades. No es lo mismo haber nacido en cierta familia con triple apellido, ¿no? Como Bullrich, Luro, Pueyrredón. Gente que se quedó con muchas tierras después del mitrismo. Que haber nacido en, ¿no? Con un apellido González, ¿no? Por ejemplo. Siempre se hace el chiste este de nunca un González. Y a veces ese discurso llega a lugares todavía más extremos. A decir básicamente que incluso frente a situaciones de extrema precariedad, la persona siempre puede elegir qué hacer. Incluso elegir dejar de vivir, ¿no? Hay que tomar con pinzas esto porque hoy en nuestro país también se vive una situación en la que la precariedad y la tasa de la altísima tasa de endeudamiento entre las personas que me encuentro, lleva a muchas personas a elegir ese camino también, ¿no? Ya se han dado muchos casos y sigue en aumento. Y es preocupante también. Y es preocupante también que un presidente diga, ¿no? Que uno puede elegir morirse. Y ahí es donde para mí se vuelve evidente el problema. Porque sí, podemos hablar filosóficamente de la libertad de una persona. Pero si usamos esa idea para borrar las condiciones materiales en las que esa persona está viviendo, dejamos de hablar de libertad y empezamos a justificar la desigualdad. En lugar de atentar contra quienes realmente tienen el poder y quienes son causales de ese empobrecimiento de la población. Y acá es donde mi lectura de Sartre empieza a incomodarme, porque entiendo que él no está diciendo que todos tengamos las mismas posibilidades, pero me pregunto muchas veces si su insistencia en la libertad alcanza para pensar las diferencias enormes entre las situaciones desde donde elegimos. Y acá es donde voy a hacer algo que probablemente a Sartre no le gustaría demasiado, y es que voy a ponerlo a hablar con el psicoanálisis, sí. Sartre y Freud. Probablemente Sartre se está revolcando en su tumba pensando que van a comparar su teoría con el psicoanálisis, pero es necesario para mí, porque no solo soy estudiante de la carrera de filosofía, sino también de la carrera de psicología, y encontrar estas interseccionalidades y estas críticas también me parece interesante. En fin, no sé si hay una reunión más incómoda para Sartre que esta, porque el psicoanálisis introduce una pregunta bastante molesta para la teoría sartreana, y es si realmente sabemos por qué elegimos lo que elegimos, ¿no? Y Freud nos obliga a pensar que no somos completamente transparentes para nosotros mismos, que puede haber deseos, conflictos y experiencias que influyen en nuestras decisiones sin que sepamos del todo que están ahí. Y esto toca directamente uno de los puntos más sensibles de Sartre, porque si yo puedo explicar mi conducta diciendo que hay algo inconsciente que está decidiendo por mí, Sartre probablemente me respondería algo como, para un poquito, ¿no uses eso para convertirte en alguien que simplemente padece lo que le pasa? Y en este sentido, hay un punto en común entre Sartre y la locura por etiquetarnos que tenemos, ¿no? Donde hoy necesitamos pertenecer a ciertas etiquetas, y en especial en el ámbito de la salud mental hay gente que se esfuerza tanto por encajar en las etiquetas y por básicamente tener una discapacidad, como si tener una discapacidad hoy te hiciera pertenecer a un grupo. También habla de la crisis y la falta de comunidad que hay en nuestra sociedad, ¿no? De que siempre queremos pertenecer a algo, incluso a una discapacidad, ¿no? Donde todos dicen, todos somos autistas. No. Todos somos neurodivergentes. No sabes lo que es tener una neurodivergencia. Lo interesante, igual, más allá de eso, es de Sartre, diría en este sentido, es, por más que vos tengas un diagnóstico, o por más que pienses en un inconsciente, ¿no? Como lo hacía Freud, no tomarlo como excusa para todo lo que me pasa. Eso es lo que diría Sartre
me parece, sobre el psicoanálisis, en un punto de hermanamiento quizás entre las dos teorías. Y acá aparece un concepto sartreano del que no voy a hablar demasiado, que es la mala fe. Ya vamos a llegar ahí, la verdad no quiero adelantar, ya va a haber un episodio dedicado específicamente a la mala fe. Pero por ahora me interesa solamente esta tensión, ¿no? Sartre me pregunta ¿qué vas a hacer? Y el psicoanálisis me pregunta ¿sabes realmente por qué querés hacer eso que dijiste que querés hacer? ¿O que dijiste que vas a hacer? Y no son la misma pregunta, claramente. Y eso vuelve todavía más complicada la angustia, ¿no? Porque quizá no solamente me angustia que tengo que elegir entre 1000 opciones ese día libre en el que tengo, sino que también me angustia no saber completamente desde dónde estoy eligiendo lo que estoy eligiendo. Y acá me acuerdo de algo que hablamos en la serie de Simone Weil. No sé si se acuerdan, allá hace unos varios capítulos atrás. No porque esté diciendo lo mismo que Sartre, sino que de hecho hay diferencias enormes entre ellos. Ah, y hablando de Simone Weil, en el episodio anterior dije que se conocieron y no, probablemente no. Fue una mala interpretación de tiempos mía. Pero en la serie de Simone Weil hablamos mucho de la desdicha, ¿no? Del vacío, de la atención. Y hay algo de Weil que me interesa poner al lado de Sartre. Porque Sartre parece preguntarnos qué vas a hacer con lo que te pasa. Y Weil, por otro lado, nos hacía pensar en otra pregunta. Y es, ¿qué pasa cuando no puedes hacer nada? ¿No? ¿Se acuerdan esto de la desdicha que habíamos visto? De esa energía que nos aplasta y que no nos deja movernos de la cama. Porque hay situaciones en las que no existe una buena elección. Situaciones que no podemos solucionar simplemente tomando una decisión. Y ahí quizá lo que queda no es actuar inmediatamente. Quizá queda atender, esperar, permanecer frente a lo que está pasando. Y eso también forma parte de nuestra experiencia, que no siempre podemos cambiar lo que nos pasa, incluso tomando decisiones y posicionándonos de la forma en la que nos toque posicionarnos, o que elijamos posicionarnos. No siempre podemos elegir entre opciones buenas. Y quizá reconocer ese límite también sea importante cuando hablamos de libertad. Y acá quiero volver al centro de todo esto, ¿no? Que es la angustia. Porque una cosa es entenderla filosóficamente y otra muy distinta es vivirla. Yo vivo con angustia. No todo el tiempo, obviamente, pero la situación de tener trastorno bipolar me implica que, bueno, en mis episodios depresivos convivo con la angustia. Y hay días en los que me despierto con el pecho cerrado y no sé exactamente por qué. Bueno, hoy en día, después de mucho trabajo de terapia, ¿no? De estar de terapia principalmente, puedo identificar no por ahí la raíz de todo lo que me está haciendo mal, sino, bueno, identificar cuándo me está llegando ese episodio depresivo. Pero hay días en los que siento que todo lo que hago está mal, que todo lo que elegí no avanza. Y que el tiempo se está yendo. El tiempo para mí es un tirano, diría el dicho, ¿no? Pero para mí el tiempo es algo tremendo. Y sentir que lo estás perdiendo es lo peor que te puede pasar en la vida. Yo viví mucho tiempo pensando que perdía el tiempo, valga la redundancia. Y paso mucho tiempo en mi vida pensando que el tiempo se me va, que la vida pasa, que me voy a morir en cualquier momento. Y eso es difícil. En esos momentos decir, bueno, esto es porque sos libre y este es el peso de tu libertad, y por eso te estás sintiendo de esta manera, no es fácil y tampoco te alivia. Y bueno, Sartre igual no viene para aliviarnos, como dije en el primer episodio, sino para meternos más ahí, en ese lugar incómodo. Porque la angustia te paraliza, te puede paralizar, puede doler, puede necesitar contención, y no quiero romantizarla en este sentido, ¿no? Pero tampoco quiero reducirla simplemente a un problema que hay que eliminar. Porque, al menos en el sentido en el que la piensa Sartre, hay algo que la angustia me está mostrando, ¿no es cierto? Que hay algo que nos importa, que hay algo que está en juego, que estamos frente a una posibilidad y no sabemos qué hacer con ella. Yo no me acuerdo si en la serie anterior o en la anterior dije esto, ¿no? De que
lamentablemente, a pesar de que muchas veces he deseado dejar de existir, lamentablemente mi cuerpo se mantiene y me obliga básicamente a vivir. Hay algo en mi cuerpo que se niega a dejarme morir. Y es esto justamente. Y es que también, quizá por esto, la angustia sea tan incómoda. Porque no nos deja completamente afuera de nuestra propia vida. Nos devuelve a ella, de alguna forma. Y entonces, vuelvo a la pregunta del principio. ¿Qué hago? Quizá esa pregunta parece pequeña, ¿no? Pero puede esconder algo mucho más grande, como ya vimos hoy. Porque ¿qué hago? Puede ser qué hago con mi vida, qué hago con lo que me pasó, con todo lo que viví, con todo lo que dejé de sostener. ¿Qué hago con lo que tengo hoy? ¿Qué hago con aquello que quiero, con eso que deseo? ¿Qué hago con aquello que no puedo cambiar de mi vida, de mi situación actual? Y Sartre lo único que nos dice es que tenemos que elegir. Y quizá tenga razón, pero otra vez volviendo a esta comparación, Freud me hace preguntarme, ¿sabes realmente por qué elegís lo que elegís? Y volviendo a Whale, pienso en que hay cosas que no se resuelven simplemente eligiendo. Entonces, quizá somos responsables sin ser absolutamente libres. Quizá estamos condicionados sin estar completamente determinados. Y quizá la angustia aparece justamente ahí, de hecho así es. En ese espacio incómodo entre lo que nos pasa y lo que podemos hacer con eso. No sé si la angustia tiene que desaparecer, para mí no, porque es un signo de vida. No sé si podemos aprender a vivir completamente sin ella. Pero quizá podemos aprender a escuchar lo que nos está diciendo, ¿no? Porque en esta cultura, y vuelvo a revisitar cosas que dije en la serie de Simone Weil, ¿no? En esta cultura que nos invita a pensarnos en este discurso de ser feliz todo el tiempo y a cualquier costo. La angustia es una cachetada de la vida, ¿no? Que nos dice, y no se puede todo el tiempo y a cualquier costo. Y es necesario, como vimos en la serie de Simone Weil, de dejarnos sentir, de dejarnos procesar eso que estamos sintiendo. Y quizá esa sea la pregunta que me quiero llevar de Sartre. No solamente qué elijo, sino qué hago con las posibilidades que tengo, con los límites que tengo, con todo aquello que todavía no entiendo de mí misma. Y es una pregunta que les dejo a ustedes también, porque yo no tengo la respuesta. Y creo que vale la pena quedarse un rato con esa pregunta. Y acá termina el segundo episodio de la serie. Si algo de todo esto te resonó, me encantaría leerte en los comentarios. Como ya sabes, la filosofía no termina cuando se termina el video, sino que es exactamente en ese momento, en lo que pasa cuando nos quedamos con esas preguntas, dando vueltas ahí en el bocho un rato. Si te gusta Filosofando y querés que el proyecto siga creciendo, hay varias cosas que puedes hacer. Puedes, en principio, suscribirte al canal, darle al botoncito ahí abajo. Actualmente somos 71 suscriptores y el objetivo es alcanzar por lo menos los 500 para poder empezar a subsistir a través de este canal. Podés darle me gusta al video, eso ayuda un montón, y activar la campanita para cuando suba otro video que te avise directamente. Ya no tenés que esperar a que yo te avise o que te llegue en algún grupo. Ya subo el video y te salta una notificación que capaz ni le das a dar pelota, pero bueno. Todo eso ayuda. Y si querés colaborar de otra manera, abajo en la descripción dejo el link con todas las redes. Y también dentro de ese mismo link está el link de Cafecito. Cada contribución me ayuda muchísimo a seguir sosteniendo este espacio para tener mejor luz, mejor micrófono, mejor cámara. Para comprar los libros en físico, es algo que me gustaría
poder mostrar, ¿no? Citar en vivo algunos de los libros. Pero bueno, lamentablemente no lo puedo hacer porque nada, la pobreza abunda. Todos los que tengo son digitales. Y algo que, hablando de los libros, algo que no dije al terminar la serie de Hegel es... Yo sé que Hegel es difícil. Sartre también es difícil. Pero si pueden acceder al libro, ya sea en físico o en digital, sea regalado, prestado, encontrado en un incendio, pirateado, no me interesa cómo lo consigan. Si pueden tener el libro, acceso al libro, y a una buena edición también, eso es lo más complicado a veces, lean el libro. No se queden con lo que yo digo acá, porque no es el libro completo, no es un análisis completo, esto es súper subjetivo y tiene que ver únicamente con las cosas que a mí me resonaron. Entonces, por ahí ustedes van, leen el libro y les resuenan otras cosas totalmente diferentes. Y ahí es donde aparecen preguntas nuevas. Y eso es lo lindo de la filosofía. Y si no puedes colaborar, está perfecto. Ya con compartir este video a alguien que le pueda servir, también es una forma enorme de acompañar. En fin, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por estar del otro lado. De verdad lo aprecio, de verdad gracias por todo este amor, por todos los likes, por todos los comentarios, por todas las personas que realmente es impresionante cómo estoy llegando a lugares donde nunca me habría esperado. Lugares, países, provincias. Es hermoso para mí, todo es gracias a ustedes. En fin, mi nombre es Sasha y esto es Filosofando. Nos vemos la próxima. Hasta luego.